Hola a todos amigos de Canal 11 Punta del Este. Hoy estamos en una ciudad especial. Estamos en Florencia, la ciudad de Giotto, de Michelangelo y de Leonardo da Vinci. Comenzamos nuestro paseo desde la Basílica de Santa María Novella, de la cual la estación principal de trenes toma su nombre. Y aquí empezamos a encontrar los mercados navideños. Cerca de la basílica encontramos una farmacia histórica fundada por los dominicanos en 1221 que también lleva el mismo nombre de Santa María Novella. Es un punto central para los regalos navideños de la ciudad. Continuamos hasta llegar al Duomo, o sea la Basílica de Santa María del Fiore, cuya cúpula fue realizada por Brunelleschi. El campanario, en cambio, fue obra de Giotto. Frente a la fachada de la basílica encontramos el baptisterio de San Juan, con su característico portón dorado. Las superficies de mármoles incrustados de los edificios presentes en esta plaza son realmente un trabajo minucioso, que hace únicos estos monumentos del periodo medieval y renacentista. Muchas de estas obras fueron construidas en ocasión de concursos instituidos por la Iglesia o por grandes mecenas, que, un poco como sucede hoy con las licitaciones, financiaban el mejor proyecto presentado por los diversos artistas participantes. Es realmente impresionante pensar que donde caminamos hoy, siglos atrás caminaron literatos, pintores, escultores e inventores que contribuyeron de manera tan importante a la historia de la humanidad. Después de una breve parada para admirar el Belén instalado aquí para celebrar la Navidad, continuamos hasta Plaza Santa Croce, que lleva el nombre de la homónima basílica. En este periodo encontramos los mercados navideños que venden artículos de gastronomía y artesanía, pero en primavera la plaza acoge los torneos de fútbol histórico, un evento pluricentenario muy seguido por los florentinos. Dejando atrás la Plaza Santa Croce, llegamos a la Plaza de la Signoria, donde se encuentra el majestuoso Palazzo Vecchio y donde se exhibe una copia del David di Michelangelo. El original está hoy conservado en la Galería de la Accademia para estar más protegido. En la plaza también se encuentra la Loggia dei Lanzi, llena de estatuas de leones que eran el antiguo símbolo de Florencia, así como el lirio. Más allá de la loggia encontramos la entrada de los Uffizi, el museo principal de Florencia y uno de los más importantes del mundo. Desde el Palazzo Vecchio parte un corredor elevado llamado el Corridoio Vasariano, que pasando por los Uffizi acompaña la calle adyacente al río Arno y lo cruza, continuando sobre el Ponte Vecchio. Este puente histórico inicialmente albergaba tiendas de carniceros que fueron sustituidos con joyeros por la familia Medici, los antiguos señores de Florencia. Aún hoy, estas tiendas de orfebrería embellecen lo que es uno de los puentes más famosos y característicos del mundo. Piensen que en 1966 una inundación se llevó el oro de todas estas joyerías y lo vertió en el río. Pueden imaginar cuánta gente fue a buscarlo los días siguientes. A medida que cae la noche, la atmósfera navideña se vuelve cada vez más sugestiva y resalta las luces de los escaparates, de las calles y de las fachadas de los edificios, exaltando aún más la magia de esta ciudad considerada uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Antes de irnos, echando un último vistazo a otros puestos de cuero y artesanía variada, saludamos al jabalí, otro ícono de Florencia y protagonista de una leyenda según la cual si se lanza una moneda y ésta entra en el agujero debajo del jabalí, se asegura la llegada de un hijo en breve. Yo, sin embargo, por el momento esperaré un poco para lanzar mi moneda y prefiero en cambio entrar en una de las excelentes cafeterías florentinas para nuestro momento de recorrido dedicado a los dulces. Aquí no dejo de saborear un delicioso chocolate caliente con pistacho y a comer una rebanada de panettone, el dulce típico tradicional navideño italiano por excelencia. Desde aquí les saludo con un abrazo muy fuerte. Felices fiestas de corazón de Massimo Raciti.